posterior al pequeño descanso que tuvimos, ¿sí? Retomando a su vez, nos hemos dado cuenta que hemos avanzado la cuenta con 3 temas. Lo que es la importancia de la evolución y la resiliencia, lo que son las células eucariotas, la biodiversidad en el Ecuador, ¿sí? ¿Por qué somos tan privilegiados? Entonces ya hemos respondido a esa interrogante realmente, ¿cierto? Pues ahora en esta segunda sección vamos a ver eh, lo que son las leyes de Mendel, ¿sí? ¿Alguien me puede decir a qué hace referencia estas leyes? ¿Sí? Nadie. Nadie se acuerda lo que son las leyes de Mendel. Bueno, Las leyes de Mendel hacen referencia a lo que es la transferencia de lo que son las herencias genéticas, sobre el color de los ojos, el color de del cabello. sí, algo de eso vamos a ver, ¿no es cierto? La transferencia de genes y cada característica, cómo actúa frente de su progenitor hacia su descendencia. Vamos a ir viendo justamente eso hizo el señor Gregor Mendel, ¿sí? Se dedicó prácticamente parte de su vida al estudio y análisis de qué es lo que está sucediendo en cuanto a la genética, la transferencia de genes de una herencia a otra, ¿sí? Hablando brevemente de este señor, pues nació el 22 de julio de 1822 en Heissendorf, ¿sí? En la República Checa, en el seno de una familia campesina, ¿sí? Y básicamente para irnos eh, adentrando poco a poco a lo que son las 3 leyes que fundó este señor Gregor Mendel, vamos a ir conociendo ciertas terminologías. El primero son las cromosomas, ¿sí? ¿Qué son los cromosomas? Son componentes nucleares que desempeñan un papel importante en la herencia, porque ellos están localizados el material hereditario, ¿sí? Es ahí donde ocurre toda esa, imagínense, toda la transferencia de información, de características fenotípicas y genotípicas de un organismo hacia su descendencia, pues está localizado ¿en dónde? En los cromosomas, ¿sí? Adicionalmente, tenemos que comprender estos 2 términos, haploides, células haploides y también células diploides. ¿Qué son las células haploides? Vamos a hacerle la pregunta a 2 estudiantes, a ver qué tal estamos. Señorita Sandra Espinosa y la señorita Silvana Zambrano. La una me va a comentar qué son las células haploides y la otra las células diploides. Inge, las células haploides dice que se trata de un único conjunto de cromosomas en las células. Y las diploides, se trata de... Solamente las haploides. ya, ¿Qué quiere okay. decir? Sí, ¿qué quiere decir eso de lo que acabo de mencionar? ¿Verdad? ¿Por qué les decimos que son células haploides? Células diploides, la otra señorita, coméntenos.
Las células diploides constan de dos series cromosómicas. Las células cromosómicas humanas tienen 46 cromosomas en sus núcleos. Eso quiere decir que es la unión de las células haploides. Las células haploides serían en este caso el óvulo y los espermatozoides. El espermatozoide. Así es, efectivamente. ¿Sí? Eso hace referencia. Las células diploides son básicamente la unión de dos gametos prácticamente. ¿Sí? El gameto femenino y el gameto masculino. ¿Sí? Inge, Pero una para pregunta. ¿sí? Inge, cuando el ser humano tiene 47 o 45, ¿qué pasa? Ya. Bueno, básicamente los seres humanos tenemos, para decirnos que somos seres humanos, tenemos 46 cromosomas. ¿Sí? 23 aporta el gameto masculino y 23 el femenino. Realmente sucede un único escenario prácticamente hasta lo conocido hoy en día. ¿Sí? Un organismo que tiene este tipo de células diploides con mayores a 46 o menores a 46, prácticamente es sujeto de aborto al momento que comienza su ciclo embrionario prácticamente. ¿Sí? No prospera realmente. Es causa de aborto o simplemente no se logra engendrar este tipo de organismos realmente. ¿Sí? Bueno, dicho eso, pues mencionamos que las células haploides, tanto las células haploides y diploides, ¿ustedes creen que se pueden encontrar en un organismo? ¿Puede repetir la pregunta, Inge? Las células haploides, así como las células diploides, ¿será que podemos encontrar en un mismo organismo? Puede ser que sí en las plantas. En las plantas, dice la compañera, ¿no? ¿Quién más quiere hacer un aporte? Inge, yo creo que sí podemos encontrar las dos. Los dos tipos de células. Sí, Sí, efectivamente, ¿no? Recuerden, si decimos, esto solamente es un juego de palabras realmente, ya la respuesta ya la dimos hace un momento, perdón. Sí, hemos dicho que las células diploides es la unión de ¿qué? De dos células haploides, ¿sí? Una perteneciente al gameto masculino y otro al femenino. Cada una de ellas aporta el mismo número de cromosomas, que son 23 cada uno. ¿Sí? Entonces, si decimos eso, analicen y respondamos, a ver, ¿es posible que en un mismo organismo tengan las células haploides y las células diploides? ¿Sí o no? Sí, Ahí está, efectivamente, sí, ¿no es sí, cierto? Inge, sí. Entonces, las células haploides, esto sí, prendan un poquito el volumen o aumenten el volumen de su audio y escuchen lo que les voy a comentar. Las células haploides única y exclusivamente están en ciertos sectores del cuerpo humano. Es más, en un punto específico, ¿sí? Es en las células reproductivas o en las células reproductoras. Es ahí donde encontramos única y exclusivamente las células haploides, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que de una célula diploide, ¿sí? Ahí
¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que de una célula diploide, como podemos ver aquí en la primera meiosis, ¿no es cierto? Meiosis 1, aquí nos menciona la división celular de estas células. ¿Qué es lo que pasa? Esta parte de una célula diploide realmente, si se percatan, ¿no es cierto? Yo no le puedo ver muy bien esta parte porque está tapando aquí el rótulo. Ya. Sí, aquí tenemos la célula diploide, ¿sí? De esta célula diploide, al momento que se va a dividir, ¿sí? ¿Qué sucede? Esta misma célula coge y se divide en dos partes iguales. Y ojo, toda célula diploide tiene 46 cromosomas. La diferencia que cuando hablamos de las células diploides, ¿qué quiere decir? Que divide, al momento de la división celular, se divide en dos partes iguales. Y de la misma manera se comparten el número de cromosomas, tanto en el un lado como en la otra. ¿Qué quiere decir? En sus células hijas prácticamente, ¿sí? Y aquí encontramos ya una célula haploide y otra haploide, ambas haploides, ¿cierto? ¿Sí? Comprendida esa parte, ¿no es cierto? Todo nuestro cuerpo está conformado por células diploides, háblese tejidos, órganos, cabello, en todo lado nosotros tenemos células diploides, ¿sí? Pero solamente las células haploides están en la parte, en los órganos reproductivos específicamente, ¿sí? En el producto que estos generan realmente. Como es en el caso del hombre, el espermatozoide, que ya es una célula haploide, y en el caso de la mujer, el óvulo, ¿sí? Sucede exactamente igual. Cada uno en sus órganos respectivos. ¿Sí? ¿De acuerdo, no? ¿O está confusa esta parte? Coméntenme. Coméntenos, señorita Dayana. ¿Se entendió esta parte? O sea, las células de haploides solo se encuentran en ciertos sectores del cuerpo humano. Así Eso es lo que es. y mientras que las diploides están en todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Ah, ya. En las plantas sucede exactamente igual. ¿Sí? En las plantas sucede exactamente igual. Las células haploides también tenemos en los órganos reproductores, tanto en el masculino como en el femenino. Solamente estas células son específicas para esta finalidad. Estas son creadas ¿para qué? Para la reproducción básicamente, ¿sí? Y están en sus órganos respectivos. En cambio, las células diploides tenemos en todo el cuerpo, ¿sí? En cambio, podemos mencionar que las células haploides tenemos este tipo de división, ¿sí? Y en las células diploides tenemos esta otra división. La diferencia que aquí se va manteniendo el número de gametos desde su progenitor hacia sus descendencias. Cada una va a contar con 46 número de cromosomas, tal cual lo hace su progenitor, ¿sí? Hablando de la célula, ¿no? En el caso izquierdo, pues aquí tenemos dos células haploides, una con 23 cromosomas, la otra también, que su ancestro directo viene a ser una célula diploide, ¿sí? Y que esta a su vez al momento de crearla, al momento de hacer la división celular, va a crear dos haploides, ¿sí? Mientras que acá se sigue manteniendo el número de cromosomas,
Tanto su hija va a tener 46 como su padre o madre, la célula madre va a tener acá 46. Claro, hasta ahí, ¿no es cierto? Listo. Bueno, vamos a Inge, ver, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Inge, a mí me queda una duda. dígame. Usted dice que en las plantas también es lo mismo, ¿no? Pero ¿en qué parte, como usted decía, tiene las haploides? Digamos en las personas, pues en la parte reproductiva y en la planta. Es ahí donde se genera y se produce este tipo de células, ¿sí? Son muy específicas. Y lo que no pasa en otra parte del cuerpo, ni en las plantas, ni en los animales, ¿sí? El cigoto, ¿qué es el cigoto? ¿Sí? Esto viene a ser la célula huevo realmente, o ya bien dicho, el embrión, ¿sí? Después de la fusión del gameto masculino y el femenino, se produce la fecundación. Y al momento que hacen contacto y se fusionan estos dos gametos, se produce la primera división del cigoto, ¿sí? Y conforman prácticamente una sumatoria de 46 cromosomas, ¿sí? Entonces el cigoto viene a ser igual a la yema, a la célula huevo o también a un embrión prácticamente, ¿sí? Otro término que debemos ir conociendo son los genes. El gen es la unidad básica y física, ¿sí? De la herencia prácticamente. Y los genes están formados por ADN. Recuerden que el ADN es el ácido desoxinucleico, ¿sí? En donde el cual está cargado todo el material genético que desde el progenitor va a heredar a su descendencia. Ojo, aquí hay que rescatar algo muy importante. Realmente sucede, la ciencia ha ido un poco avanzando en este tema, que no solamente se transfieren características visuales que nosotros podemos ver, ¿sí? Esos también llamados eh, eh, el fenotipo, ¿sí? También tenemos otro aspecto que nosotros no podemos ver, como es el genotipo, ¿sí? Ambas son características heredables realmente, pero también existe una tercera, ¿sí? Que realmente también se habla transferencia de ciertos impulsos realmente, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuál? Ustedes se han percatado, todos han visto el nacimiento de un pollito, ¿verdad? Cuando nace o eclosiona de su huevo, ¿no es cierto? Pero realmente a ese pollito, ¿quién le dice en el punto exacto que debe romper el cascarón? ¿Sí? Entonces, también se carga información justamente eh, para darnos cuenta de la magnitud hasta qué punto llega la genética, ¿no? No solamente estamos viendo atributos físicos o atributos escondidos en un organismo, sino que también se hereda cierto tipo de información. Bueno, dentro de los genes, sí, vamos a encontrar de dos tipos realmente. El primero son los genes dominantes y el segundo son los genes recesivos. Bueno, para ir detallando cada uno de estos, pues mencionamos que los genes dominantes, ¿sí? Primeramente, se caracterizan, ¿por qué? Porque
resaltan a pesar de, de combinarse con otras características, ¿sí? Este va a resaltar que el otro, uno más que el otro, ¿sí? Y los recesivos, ¿sí? Como en esta parte, ¿sí? para el desarrollo de ejercicios, siempre los notamos de esta parte, los anotamos de esta manera, ¿no? A los dominantes con letras mayúsculas y a los recesivos con letras minúsculas. ¿Qué quiere decir? Al momento de combinar estas dos líneas, estas dos individuos, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Cuál creen que es el gen dominante? El Ojo, verde. aquí estamos hablando de un ave verde y un ave de color azul, pero estamos diciendo que el ave, perdón, la coloración verde es una característica dominante, ¿no es cierto? Y el color azul pertenece a una característica recesiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando se combinan estos dos individuos, ¿sí? Y tienen crías, ¿qué va a pasar? Va a surgir que el gen dominante va a ser más prevaleciente, ¿sí? Entonces, si podemos darnos cuenta, en estos 4 individuos resultantes, tenemos la característica dominante, pero ojo, no se pierde la recesiva realmente. Se mantiene dentro de ese almacén genético que tiene cada individuo para que en cualquier momento dado asome nuevamente este gen recesivo, ¿sí? Bueno, hace un momento hablamos sobre genotipo, ¿no es cierto? Pero bueno, a la final, ¿qué es el genotipo? Sí, el genotipo es la constitución genética que tiene un ser para sus rasgos hereditarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el genotipo es básicamente, son una serie de características internas que nosotros no podemos ver. Por ejemplo, aquí podemos mencionar una característica interna o un genotipo. Por ejemplo, la resistencia, ¿sí? Ante el ataque de plagas y enfermedades en cierto tipo de plantas, por ejemplo. O si hablamos en animales, resistencia, por ejemplo, al ataque de nuches, ¿sí? Al ataque de garrapatas. No lo vemos realmente que sea resistente, ¿no? Pero esa característica la lleva ese individuo. Sí se dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me comenta aquí en esta gráfica? Hace aquí una sumatoria entre el genotipo más el medio ambiente nos da el fenotipo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, bueno, el fenotipo realmente ya son características visibles, ¿no? Por ejemplo, aquí viene a ser la coloración del pelaje, el tamaño, la corpulencia, son características visibles realmente, ¿sí? Al caso contrario, ¿qué pasa con el genotipo? Sí, estas son características, en cambio, que no lo podemos ver, no lo podemos apreciar, pero sin embargo están ahí. Bueno, aquí nos menciona que el aspecto externo de un ser, ¿sí? La forma como se manifiesta el genotipo constituye el fenotipo. Sí, está clara esta parte, ¿no? La una son rasgos o características internas y el otro son características visibles, características externas. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a preguntar a señorita Melba. Sí, Inge, sí está claro.
¿Bien? Ujú. Entonces, podemos observar esto. No se vayan a olvidar, de pronto vaya a llegar una preguntita de esta, ¿no? ¿Qué es el genotipo y qué es el fenotipo? ¿Ya? Ya saben qué responder, ¿no es cierto? Sí, ya hemos mencionado que el fenotipo son características o rasgos visibles que podemos ver, ¿cierto? Bueno, vamos a irnos adentrando ya cada vez con mayor fuerza a las leyes de Mendel. Previo a ello tenemos que también tener en cuenta qué es el homocigoto. ¿Sí? El homocigoto viene a ser prácticamente, está formado por dos células sexuales que tienen la misma carga genética realmente. Podemos mencionar que se trata de líneas puras, ¿no? Por tratarse de cualquier planta. En el caso de Mendel, por ejemplo, él trabajó con guisantes, si no estoy mal. ¿Sí? Unos guisantes de color amarillo con cáscara lisa, ¿sí? Y otros guisantes de color verde con cubierta rugosa, ¿sí? Claro está que el dominante es el amarillo con cáscara lisa y el recesivo es del color verde con cáscara, cáscara rugosa, ¿sí? Pero sin duda, en ambos casos estábamos hablando de dos líneas puras, ¿sí? Entonces, para ello, al momento que decimos el homocigoto dominante, de igual manera, ¿no? Está descrito por letras en mayúscula. Cualquier letra que nosotros queramos poner a la característica. Y por otro lado, el recesivo está diferenciado por la característica, por sus literales en minúscula, ¿cierto? Al momento de juntar estos dos tipos o estas dos líneas de guisantes, no se olviden, ¿no? Por un lado, los amarillos de cáscara lisa y por otro lado, los color verde y cáscara rugosa. Realmente, bueno, aquí es más básicamente para identificar únicamente estos dos. Ya más adelante vamos a ver un ejercicio en el cual ya podemos ver bien esta característica que tenemos acá. ¿Sí? El resultado de la combinación de estas dos, ¿sí? Nos da un F1, que viene a ser un híbrido realmente. Si se percatan, como en el caso anterior de los loros, ¿sí? Podemos darnos cuenta que tiene la característica dominante, como es el color amarillo. Pero eso no significa que ha perdido esta característica del gen recesivo. Está ahí oculta. ¿Sí? Este F1 es llamado heterocigoto. ¿Sí? El heterocigoto está formado por la unión de dos células sexuales que tienen diferentes dotaciones genéticas. Ya no son las mismas, ojo. Esta tiene una línea y por otro lado tiene otra línea. Hablemos así en animales, razas, ¿no? ¿Sí? En plantas podemos mencionar que son líneas, ¿no? Líneas genéticas. ¿Sí? Al momento que combinamos estos dos, nos da un F1 que también es llamado heterocigoto. La característica de estos individuos, de esta descendencia, es que está combinando el dominante, la característica dominante y la característica recesiva.
Bueno, pues las leyes de Mendel básicamente están compuestas por tres. La primera de ellas es la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. La segunda es la ley de la segregación y finalmente tenemos la ley de la transmisión independiente o de la independencia de caracteres. ¿Sí? Bueno, la primera ley, la ley de la uniformidad, sí, es lo que ya hemos venido hablando inicialmente, ¿no es cierto? De dos líneas puras o dos razas puras, ¿sí? Los combinamos, claro, uno está con unas características y de pronto queremos hacer el experimento con otras características y nos da un F1, ¿sí? Este F1 también lo podemos llamar híbrido de primera generación, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, las personas que se dedican al tema genético en plantas, ¿sí? Prácticamente para decir que para sacar una nueva variedad, hablemos del maíz, que es un cultivo ciclo corto, ¿sí? Se están tardando algo más de 5 años para sacar un híbrido. No es que de la noche a la mañana vamos a obtener una variedad o una nueva variedad deseada, ¿no? Estas combinaciones realmente se hacen todo el tiempo, ya sea en animales, ya sea en plantas. Pero en plantas sucede algo más curioso, ¿no? Porque de pronto puede darse el caso que este homocigoto, ¿sí? tenga una alta producción, hablemos en el caso del maíz, y este de pronto tiene una baja producción en el maíz, ¿sí? Entonces, si nosotros combinamos estos dos, este primer híbrido va a tener características del dominante, de alta producción, y vamos a tener también características ocultas del gen recesivo también, que en este caso pusimos que es de baja producción, ¿sí? Pero ¿qué sucede si yo siembro esto? Y se vuelven a cruzar tanto el polen, ¿sí? de una flor a otra, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Que no vamos todavía a tener una variedad realmente estable, ¿sí? De pronto se va a manifestar en cierto momento, bueno, ya lo vamos a ver más adelante que sí, se vuelve a manifestar este homocigoto recesivo con características de baja producción, ¿sí? Entonces, por esa razón es que se tardan muchos años para sacar nuevas variedades de semillas, en ese caso. En el caso de animales, hoy en día ya sucede algo, bueno, ya ha avanzado un poco más incluso esta parte, porque se van prácticamente a actividades como la inoculación de un embrión a una vaca receptora o también la inseminación, ¿sí? Que hacemos básicamente esto, ¿no? Vamos al momento de inseminar una vaquita, ¿qué pasa? Sacamos características de un toro de pronto e introducimos en una vaca receptora, ¿sí? Es decir, el semen del toro va a ir a la vaquita receptora. Entonces, vamos a tener un F1 o un híbrido de primera generación. Va a tener las características del dominante, ya sea, ojo, aquí no hay sexo, ¿no?
No hay masculino o femenino, aquí no hay nada de eso. Aquí puede ser de pronto el dominante, tenga característica dominante la hembra, por ejemplo, y características recesivas o viceversa. Aquí no hay sexo realmente, aquí es quién tiene la característica dominante. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta ahí, no?